Bueno, buenas noches. Bienvenidos al estudio de Romanos. Estamos hoy, con la ayuda de Dios, ya llegamos al capítulo 11 de Romanos. Quisiera yo orar, leer el capítulo y luego empezar en sí con los comentarios. Me da gusto que estén presentes o estén viendo este video. Espero que sea de bendición para ustedes. Padre, llegamos a este capítulo 11 de la carta que Pablo escribió a los romanos. Hoy nos toca ver, Señor, Pablo termina como muchos de sus escritos o secciones de sus escritos, termina en una gran alabanza, como lo hizo también, me estoy acordando, al final del capítulo 7 de Romanos, pero hay otros pasajes, pero esperamos, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que este capítulo enseña y como resultado de ello también en nuestro corazón llenes de una alabanza, Señor, a ti por tu grandeza, por tu plan, por la sabiduría con la que tú operas, Señor, y buscas salvar a todos. Y pues, Padre, te doy gracias por esto. Ayúdanos a entenderlo en nuestra mente. Toma esta palabra y ponlo en nuestro corazón. Y pues te doy gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, con la lectura del, del pasaje, Romanos 11, de esta forma. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Solo he quedado con vida y están tratando de matarme. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo. Que se oscurezcan sus ojos para que no puedan ver y se encorven sus espaldas para siempre. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá. Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que
algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertados de nuevo en él. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Muy bien, pues podemos ver claramente que hay una unidad en el tema, de los capítulos 9, 10 y 11, aunque como vimos el 9 y el 10 casi son muy diferentes uno al otro. Pero el tema central de estos tres capítulos obviamente es cuál es la relación de Dios con Israel. Pablo como israelita y muestra en los primeros en los primeros dos de estos tres capítulos, en el 9 y en el 10, Pablo empieza diciendo, pues hablando de su tristeza realmente, ¿no? De su tristeza por el pueblo de Israel, porque dice, yo soy israelita, ¿qué hay de mi pueblo? ¿No? Pero a través de todo el libro de Romanos lo repasamos en el 9 y el 10 un poquito, y en su momento, pues en el capítulo 3, ¿verdad? Pero hay varias partes ahí donde Pablo se ve o reconoce
que el Evangelio ha cambiado tanto la situación, la relación de Dios con la forma en que nos relacionamos con Dios comparado con la forma en que los judíos bajo la ley se relacionaban con Dios o deberían de relacionarse con Dios, ha cambiado tanto que él se ve obligado a decir, esto quiere decir que está echado a un lado Israel, esto quiere decir que la ley es malo, esto quiere decir que, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de ser judío? Todos esos comentarios. Y no deja de hacerlos aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y dentro del pasaje, si se acuerdan ahorita que lo leímos, hablaba de la gracia y no por obras. Entonces, ese tema no lo deja y lo vamos a ver aquí. Pero bueno, Dios, él pregunta, o sea, ve la necesidad de hacer esto. El capítulo 9 de vuelta lo resumíamos en que Dios tenía Dios es soberano y depende de elección y no de lo que uno hace. Como vimos en el capítulo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Lo vimos en el capítulo 9. Entonces, y en el capítulo 10 vimos que está abierto la promesa libre, ¿verdad? Abierto, el que quiera puede venir, no hay una limitante. Entonces vimos enfatizado la misericordia de Dios en el 9, la misericordia, o sea, el 9 decía la elección. La elección, nosotros al oír elección pensamos algo excluyente, pero el 9 decía, es por elección, es por soberanía de Dios para que Él pueda tener misericordia de quien quiere tener misericordia. En el 10, pues está abierto la invitación a misericordia. Entonces, en cada uno de los casos, Pablo está mostrando que Dios está operando con misericordia. No cada uno de los casos, cada uno de las explicaciones, cada uno de los enfoques. Porque quizás se deben de ver como 3 enfoques sobre el tema de Israel, los 3 capítulos. Pero llega a este final y dice, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? O sea, había promesas, había demás. ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? De vuelta concluía diciendo, los judíos que buscaban la justicia no lo encontraron y los gentiles que no lo buscaban sí lo encontraron y por cuestión de fe y demás. Entonces dice, llega al grado de decir, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Y de vuelta enfáticamente, de ninguna manera. Yo mismo soy israelita y fíjense lo que dice, descendiente de Abraham. Sí, aquí ya no está hablando, claro, no va a hablar de todos, pero descendiente de Abraham. Más adelante ya lo oyeron en la lectura al inicio, pero más adelante vemos que debido a las promesas por los patriarcas, pues el patriarca número 1 es Abraham. Entonces, de ninguna manera, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, descendiente del hombre a quien se le hizo la promesa. Pablo lo tomó, si se acuerdan, en Romanos, ¿verdad? Para decir en Romanos 4, ¿no? Cómo Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Entonces él enfatiza aquí, soy israelita, soy descendiente de Abraham y todavía dice de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. De antemano conoció. Hay un concepto, no es un concepto, hay una cualidad de Dios. Cuando decimos Dios sabe todo, Él no sabe todo al momento que ocurre, nada más, sino Él sabe todo desde antes de que ocurre. Entonces, Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. ¿Qué está diciendo Pablo aquí con esto? Al que de antemano conoció. Dios, cuando Él elige a Israel, estaba viendo todo lo que iba a ocurrir, toda la trayectoria. Y dice, Dios, su plan no ha fracasado. Su plan de que los judíos rechazaron, ya lo estaban rechazando a Dios, y por eso vemos los profetas, Jeremías, Isaías, y los demás, como decían, me estás rechazando, me estás rechazando. Pablo sabía que Dios sabía que iba la gran mayoría de los judíos rechazar a Jesucristo. ¿Okay? Entonces Pablo está diciendo, no crean que eso agarró de sorpresa a Dios. No crean que eso es algo que Dios dice, ay, eso no lo esperaba. No, sino Dios no rechazó a su pueblo, o sea, desde que lo llamó en Abraham, dice que al que de antemano conoció. Cuando Dios escoge a Abraham, ya conoce el pueblo, ya conoce la trayectoria que iba a tener Israel. Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. Es malo,
En este sentido, regresó su pueblo al que de antemano conoció. Por alguna razón me viene a la mente y pueden hacerlo de tarea. Si ven en Hechos capítulo 2, el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. Y el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés, cuando él está hablando de que Cristo fue crucificado y fue resucitado, si regresan a ese mensaje, van a ver que Pedro decía según el previo conocimiento de Dios. O sea, él está diciendo, se cumple aquí lo que Dios, se, voy a hacer una, bueno, perdón, estoy haciendo una pausa porque al parecer el video se ha ido momentáneamente. Ok, perdón. Entonces, estaba diciendo aquí, Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. Pablo aquí está diciendo, el plan de Dios va como Dios lo había planeado. El plan de Dios va como Dios lo había visto. Pedro en Hechos capítulo 2 está diciendo, según el previo conocimiento de Dios, Pedro está diciendo lo mismo, el que ustedes hayan crucificado a Jesucristo. Ustedes y los romanos, ¿verdad? Los entregaron a los romanos y lo crucificaron. Eso era según el previo conocimiento de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí. El plan de Dios sigue. No ha rechazado a su pueblo. Desde que lo llamó sabía que iba a haber que solamente bueno, lo que vamos a ver aquí, solamente una minoría, un remanente, durante un largo periodo iban a estar en comunión con Dios. Y no es la primera vez. Ok, vamos a hablar de eso al seguir adelante. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Dios, su plan no ha cambiado, no le agarró de sorpresa nada de esto. No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías. Entonces Elías era un caso donde, si se acuerdan, Elías está contra el rey y están siguiendo a Baal y Dios manda, porque Israel está tan alejado, Dios manda, bueno, a través de Elías una sequía. Okay, y va al monte, creo que es Monte Caramelo, y reúne a los 500 profetas de Baal contra, en ese momento, solo Elías, ¿eh? Uno contra 500. Entonces Elías se sentía abrumado, y cuando hace eso, luego él se echa a correr, aún después de matar a los 500 profetas, se echa a correr Elías. Y es el pasaje a la que está haciendo referencia aquí Pablo. No saben lo que relata la escritura en cuanto Elías acusó a Israel delante de Dios. ¿Qué fue la acusación que él hizo? Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo he quedado con vida y están tratando de matarme. Básicamente él tuvo una gran victoria sobre los profetas. De Baal, los degolla, los mata porque no vieron resultado, toma la iniciativa en ese momento, pero se echa aún así a correr, y Dios le dice, ¿por qué corres? Y dice, bueno, pues han matado a tus profetas, han derribado sus altares, yo soy el único que quedo, ¿no? Y verso 4, Pablo dice, bueno, en ese caso, ¿qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Imagínense en la proporción. Elías decía, soy el único. Y Dios dice, no, sabes que yo tengo 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Y Pablo entonces toma esto y dice en el versículo 5, así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Pablo hace una cosa muy bello con esto, y vamos a ver que él no es el único, sino realmente está haciendo eco del profeta Isaías. Mi esposa le gusta mucho trabajar con telas y sé muy bien lo que es un remanente. La tela viene en rollos, es un ejemplo, hay más remanentes, pero la tela viene en rollos, pero podríamos pensar cable, cualquier cosa, y lo vas cortando las medidas que quieres, las medidas que necesitas, y llegas al final y queda un tramo, y hasta que no llegues al final, cada quien pidiendo lo que necesita, lo que quiere de medida, y llegas al final y sobró medio metro, sobró 1,5 metros, sobró, etcétera, ¿no? Ese es el remanente. Pero Pablo habla, dice, queda actualidad un remanente escogido por gracia. El remanente en el verso 4 era, he apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Si leemos las batallas en la Biblia de Israel, pues iban 100,000, 200,000. O sea, 7,000 no es un gran número, pero tampoco es cero, ¿verdad?
Entonces, pero así también, Romanos 11:5, así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y Pablo aquí, para enfatizar, cuando él está enfatizando algo, cuando la Biblia está enfatizando algo, Pablo enfatiza aquí, lo habíamos visto en el 4, y en el 3, en el 4, y Pablo todavía aquí tiene la necesidad de enfatizar en el 11, si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Un buen ejemplo de esto que yo les podría poner, hermanos, es cuánto agua le puedo echar a la leche y que todavía siga siendo leche no adulterada. Y esa es la idea aquí. Haz de cuenta que la gracia es como la leche y las obras son como un poquito de agua que le voy a echar a la leche, ¿no? Entonces, desde el momento que le echo unas gotas de agua ya es leche adulterada, ¿no? La gracia no le podemos agregar, no lo podemos combinar con obras. Si es por gracia ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. No hay una gracia, la gracia de la Biblia no se puede mezclar en ninguna proporción, en ningún momento, en ningún pedacito con obras, porque deja de ser gracia según la definición del Nuevo Testamento. Romanos 11:7, ¿qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba. Esto ya lo ha dicho, ¿verdad? En los capítulos anteriores, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Wow, aquí ya suena fuerte el asunto. ¿Se acuerdan que, y creo que era, no me acuerdo si es final del 9 o final del 10, que decía, perdón que no lo tengo enfrente, pero decía, los judíos que iban tras la justicia no lo encontraron, más los gentiles que no iban tras de él sí lo encontraron. Pero aquí, hablando de Israel, dice, Israel no consiguió lo que tanto deseaba. Está hablando de Israel, la nación. Y lo que es, digamos, importante quizás para apreciar esto, si estudiamos el primer pacto, el pacto con Israel, las promesas con Abraham, si se acuerdan, es de ti haré una gran nación. Aunque también hay una promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Pero a lo que quiero referirme es que Israel, el pacto, la promesa, las bendiciones para Israel eran a nivel nacional, no eran para individuos. Y si leemos los profetas y leemos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, el primer pacto era a nivel nación, a nivel pueblo, y el nuevo pacto bajo Jesucristo es a nivel individuo, a nivel cada persona. ¿Okay? Pero entonces Pablo aquí dice que Israel, la nación, debemos de entender, no consiguió lo que tanto deseaba. Pero sí lo consiguieron los elegidos. O sea, casi es lo mismo que leímos creo que al final del 10. Pero ahí decía, lo consiguieron los gentiles. Pero aquí está diciendo, no, los elegidos de Israel sí lo consiguieron. O sea, hay un remanente, hay elegidos. Los elegidos sí lo han conseguido. Los demás fueron endurecidos. Entonces, fuerte. En el 9 veíamos, ¿verdad? En el capítulo 9 hablando de la soberanía de Dios y que Él dispone las cosas. Veíamos cómo Él escogió llamó a Moisés y al pueblo de Israel y endureció al faraón. Pero aquí está hablando de endurecer a los judíos. Es una acusación, un concepto bastante fuerte. Pero vamos a ver más adelante que esto no es original con Pablo. Okay, Dios le está poniendo en su corazón lo que también había puesto sobre el corazón del profeta Isaías. Pero bueno, y aquí vemos, él empieza a citar en un pasaje que vamos a leer un poco más adelante, como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y creo que hemos perdido un poco en las nuevas traducciones de la Biblia, pero por lo menos en español. En el 60, y me corrigen si también está en los otros, como que yo no lo he oído tanto, pero en el 60, en la versión antigua, decía Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea, pero sobre todo de los oídos. Y al decir eso Jesucristo, nosotros, y a lo mejor es lo que han hecho algunos traductores, decir, pues es una forma de hablar, ¿no? De expresarse. No, está ligado con esto que está citando Pablo. Jesús llega y dice, si tienes oídos para oír,
sea, Jesús en ese sentido llega y dice, sé que el Estado de Israel ahorita, que el pueblo de Israel ahorita, muchos han sido endurecidos, pero hay otros que son elegidos. Y si tú eres uno de los elegidos y tienes oídos para oír, ¿okay? Pero aquí entonces dice, los demás fueron endurecidos. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Fuertísimo lo que está diciendo Pablo aquí, pero de vuelta bien fundado en la palabra. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo. Entonces cita David probablemente en un salmo aquí, ¿verdad? Que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo. Que se oscurezcan sus ojos para que no puedan ver y encorven sus espaldas para siempre. David ahí tenía enemigos y muchas veces los enemigos de él eran también los enemigos de Dios. Y él hablaba, son idólatras, son profanos, etcétera, ¿no? Entonces él pedía a Dios que esto ocurriera. Bueno, Romanos 11:11. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? ¿Acaso tropezaron? O sea, los de Israel tropezaron. ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Quiero mencionar una parte aquí que considero que es importante. Y Pablo ya lo dijo, pero quiero volverlo a recalcar. En el 7, ¿verdad? Yo ya había dicho, pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Ahí hay gente elegida dentro de Israel que sí está consiguiendo esta bendición de Dios, esto conocer a Dios. La nación no lo está consiguiendo. En el momento histórico en que Pablo está hablando, hay individuos que están aprovechando eso. La nación no lo está aprovechando como total. En el 11 dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Lo fuerte de esto es que en lo que la nación tropezó, y la pregunta que él hace aquí, y lo que vamos a ver cuando él nos abre el futuro proféticamente en el 11, es que, bueno, la nación de Israel sí se va a volver a levantar, pero los que se perdieron mientras, sí, los que estaban ahí endurecidos mientras, pues ellos sí están perdidos, ¿no? O sea, Dios tiene la victoria con su pueblo, pero el individuo no. Y de ahí simplemente una invitación a que no nos vayamos en grupo, ¿no? Sino decir, Dios, a lo mejor mi nación, a lo mejor mi familia, a lo mejor mi pueblo no te está sirviendo, pero Dios, yo en lo personal te quiero servir. Yo quiero ser una de las personas que están a tus pies, ¿no? Ahora sí que como dicen por ahí, se los paso al costo, ¿no? ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera, hablando de los que tropezaron, obviamente no de los elegidos. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Entonces Pablo dice, como ellos rechazaron, hemos ido a los gentiles. Y Pablo había revivido esa escena muchas veces. Llegaba a una ciudad, predicaba primero la sinagoga, rechazaban, no todos, pero muchas veces la mayoría rechazaba, se apartaba con los que sí habían recibido, los elegidos, y llevaba el mensaje a los gentiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, él dice, el que Israel haya rechazado, abrió el camino, como dice aquí, ha venido la salvación a los gentiles. ¿Ok? Y de vuelta, por ahí ya lo vimos en los capítulos anteriores, el versículo que dice, los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, ¿no? Pero bueno, entonces, conclusión de Pablo, o saca un comentario, Romanos 11:12. Bueno, conclusión de Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo, no me tomen mal lo que yo estoy diciendo. Obviamente todo lo que Pablo está diciendo, al decir Pablo lo dice en Romanos, es el Espíritu a través de Pablo que nos está enseñando estas cosas. Pero bueno, pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, cuanto mayor será la riqueza
que su plena restauración producirá. Entonces Pablo aquí está viendo el mundo entero, judíos y gentiles, los no judíos. Y dice, ellos rechazaron, entonces el evangelio fue a los gentiles. El que ellos hayan rechazado fue bendición para estos otros, hayan enriquecido a los judíos. Dice, ¿qué pasaría si ellos aceptaran? ¿No? Cuanto mayor, sería una mayor bendición. Entonces, hasta ahí Pablo, primeros 12 versículos, ha estado hablando de Israel y qué pasa con Israel, ¿no? El pueblo de Israel. Pero en el 11:13 dice, me dirijo ahora a ustedes los gentiles. O sea, hay un poco de discusión. Hola Jesse, me da gusto que estés presente. Me dirijo ahora a ustedes los gentiles. ¿Sí? Me dirijo ahora a ustedes los gentiles. ¿Sí? Hay una discusión en cuanto a la carta a Romanos. Hay quienes dicen, no, fue escrito a judíos. Bueno, hay partes para judíos y hay parte para gentiles. Soy de la opinión que la mayor parte de la carta es para gentiles. No digo, tampoco hay que pelear un porcentaje, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los que reciben la carta no eran, pienso yo, no eran judíos, sino gentiles. Pero entonces en esta parte Pablo hace muy claro, me dirijo ahora a ustedes los gentiles, como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio. Bueno, si el capítulo 9, 10 y 11 tienen que ver con el pueblo de Israel, ¿cómo es que ahora él dice, en medio de eso voy a hablar a los gentiles? Y vemos que no se aleja mucho porque en el versículo 14, inmediatamente, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Yo soy el apóstol a los gentiles, pero yo espero que los gentiles crean en un hombre judío, hijo de Abraham, que vino y dio su vida para redimirnos, mueva a celos a los de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Entonces Pablo, soy apóstol de gentiles, hago honor a ese ministerio, pero por acá estoy viendo, digamos, del lado izquierdo, de un lado de mi ojo, estoy todavía ahí viendo a los judíos para ver si despierto los celos de ellos para que se acerquen a Dios. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? ¿No? Tenemos por ahí 2 nietos, ¿no? Y ahorita los 2 nietos están en una edad que uno le quita una cosa al otro y viceversa, y están ahí. Pero Pablo está aquí diciendo a los gentiles, oye, no estés diciendo, no quiero que los judíos tengan lo que yo tengo. Prácticamente es lo que está diciendo. Les está diciendo, no, si el que ellos rechazaran fue reconciliación entre Dios y el mundo, no será su restitución una vuelta a la vida. Y aquí es donde Pablo hace algo maravilloso y de vuelta no es original con él. Lo vemos también en Isaías. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del remanente, de los 7,000? Y dijimos un remanente, les daba el ejemplo de un rollo de tela, de un rollo de cable. Esto es lo que sobró. Pero fíjense, Pablo ahora cambia eso, entre comillas, que sobró, o ese remanente, que es correcto la designación. Pero él dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces cambia el remanente, que podemos decir eso sobró, pero él mirando al futuro dice, ¿sabes qué? Eso es lo primero de lo que viene. Entonces si viene remanente de lo que está atrás, es primicia, el primer fruto. En la Biblia tenían, bajo la ley de los judíos, tenían una de las ofrendas o celebraciones que debían hacer es cuando Dios les bendecía en la tierra prometida y tenían cosecha o tenían corderos, deberían llegar y decir, lo primero, llevarlo ante Dios y decir, mira Dios, ya estamos recibiendo la bendición que tú decías. Te damos gracias por esta primicia. Esto es lo primero cuando yo no soy agricultor, pero me he acercado a algunos y obviamente dentro de un campo que tú siembras hay una parte que por la lluvia o por el sol o lo que tú quieras o la calidad del terreno
puede llegar a estar listo para cosechar antes que el campo total. Esa es la primicia. Y esta es la idea de primicias. Y eso es lo que yo ofrendaba. Uno debería ofrendar a Dios. Y aquí podemos ver también que él está diciendo, los judíos que creen ahorita, como hay un plan futuro de Dios, los judíos que están creyendo ahorita, los elegidos que están ahorita, son primicias. Y esas primicias están dedicadas a Dios. Y Dios eso le decía a los judíos, tráeme las primicias y va a ser bendecido toda tu cosecha. Tráeme las primicias y va a ser bendecido toda tu manada, ¿no? Entonces aquí él dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Acuérdense que estamos en un nuevo pacto. Entonces, en un nuevo pacto, del nuevo pacto, ellos son la primicia, son los primeros en creer en el nuevo pacto, creer en Jesucristo. Y si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí es donde yo quisiera irnos a Isaías 6. Y quiero ver todo el capítulo, es un capítulo corto. Pero quiero ver todo el capítulo porque se relaciona, o sea, está hablando lo mismo a varios de los textos que hemos visto y que vamos a ver. Y lo importante para esto es, Pablo no está Pablo no está inventando esto. Claro, el Espíritu Santo le está dando, en este momento, o sea, le está ampliando el mensaje que él ya le había dado a Isaías. Quiero que vean y juzguen por ustedes mismos, ¿verdad? Muchos de los conceptos. Y lo doy desde un principio porque es bello y es a la vez sorprendente todo el capítulo. Isaías capítulo 6. Si se fijan dentro de los capítulos de Isaías, prácticamente en este capítulo Isaías nos da una introducción. ¿Por qué soy profeta? ¿Por qué estoy aquí hablando? Nos relata, por decirlo así, su testimonio de profeta. Isaías capítulo 6, versículo 1, y me voy a detener de repente para hacer comentarios, pero tienen el texto frente a ustedes y podrán juzgar lo que es el texto y distinguirlo de lo que es mi comentario. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Bello este pasaje. Aunque es salirnos breve, un poquito del tema, lo que yo quisiera que vieran aquí es la gente, sobre todo incrédulos, pero a veces los cristianos, decimos Dios, sí, pues que para mí Dios aquí, que para mí Dios allá, y queremos pensar que Dios se debe de acomodar y ser como nosotros queremos, y perdemos la vista de quién es Dios en muchos aspectos. Pero uno de ellos, el que está aquí, es no entendemos la majestuosidad de Dios, la grandeza de Dios. No entendemos pues lo maravilloso que sería verlo sentado en un trono y sus orlas de su manto llenando el templo. Y estas criaturas quizás creados únicamente para alabarlo, diciendo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Nos sigue explicando el escenario en la que recibe su llamado como profeta y es muy de vuelta afín al capítulo 11 de Romanos. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. ¿Sí? Las voces de quién? Las voces de los que adoraban a Dios. Cuando ellos, estos serafines creo que se les llama, cuando ellos decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso y la tierra está llena de su gloria, al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas. Casi un temblor ahí de la grandeza, de la alabanza, de la gloria de Dios. Y el templo se llenó de humo. Ya lo vimos en su momento en el capítulo 3 de Romanos.
tuvimos, bueno, creo que no está tan claro en el capítulo 3 sí estaba en el 3 cuando vimos Levíticos 16, pero si nos vamos a la ley está aún más claro, que ponían humo de incienso en el lugar santísimo para llegar y no morir ante la presencia de Dios. Era como una cubierta adicional, ¿verdad? Entonces aquí se llena de humo, quizás está la presencia de Dios, el humo es para que Isaías quizás y otros, inclusive no digamos nada más hombres, sino quizás otros seres creados no estén frente a frente a la gloria de Dios. Es una posible explicación del humo. Pero Isaías cuando ve todo esto, ¿cuál es su reacción? Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Wow. Ojalá, hermanos y hermanas, ojalá pudiéramos tener esa idea y entendimiento de Dios. Decir, Él es santo, santo, santo. Comparado a mí, yo soy un hombre de labios impuros. Soy un hombre que está perdido, una mujer que está perdido. Vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Cuando voy a la calle, lo que dicen de Dios, blasfeman a Dios. Pero yo al estar en su presencia, veo los ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Wow, eso es la grandeza. Quiero hacer un paréntesis aquí, aunque es salir un poco del tema. Si ven por ahí en los evangelios, creo que es en una pesca milagrosa y Pedro de repente siente ante Jesucristo, cuando hay una pesca milagrosa, él igual, ¿verdad? Dice, apártate de mí que soy un hombre pecador. Reconoce ante la presencia de Jesucristo haciendo ese milagro que él no es nada bueno, es un paralelo. Pero entonces, esta es la escenografía o el contexto, más que escenografía, eso sería falso, ¿verdad? Pero esto es el contexto. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, o sea, Isaías está diciendo, soy un hombre de labios impuros. Paz. Voló hacia mí uno de los serafines, uno de los que estaban adorando a Dios. Wow. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Había fuego en el altar. Y hay una brasa, lo toma de ahí con unas tenazas porque está caliente. ¿Verdad? Con ella me tocó los labios. Wow. Ahorita vamos a ver que se está preparando. Dios está preparando a Isaías y el corazón de Isaías y la mente de Isaías para servirle. ¿Okay? Entonces, si quieres servir a Dios, tú le puedes decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no soy nadie, no sé qué decir. Y Dios es el que va a decir, ¿sabes qué? Te purifico los labios, te tomo, te uso para que tú hables de mí, ¿no? Bueno, con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Wow, cosa que no les decían en el templo, ¿verdad? En el tabernáculo, en el templo de los judíos. Pero aquí al estar él ante el trono de Dios, obviamente el serafín enviado y cumpliendo la voluntad de Dios. Esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Ahora, todo eso es simplemente entender lo que sigue. Entonces oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Se acuerdan el capítulo 10 de Romanos? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo va a haber quien les predique si no hay quien lo envíe? Entonces aquí en el trono del Señor, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Sí, el que hace minutos decía, soy un hombre pecador y he visto al Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Pero ahora con lo que Dios le dio de perdón, él dice, aquí estoy, envíame a mí. Una gran misión. ¿Verdad? ¿Quién irá? Okay. Y a quién enviaré, y se dice, yo estoy listo. Y él dijo, ve y dile a este pueblo. Imagínense que Dios te manda en esta misión. Léalo con cuidado. Y aquí es donde suena lo que hemos estado viendo en Romanos 11. Ve y dile a este pueblo, oigan bien pero no entiendan. Miren bien pero no perciban.
Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y sea sanado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dos cosas aquí. Primero, desde el punto de vista de Isaías, ¿no? Isaías está diciendo, pues yo voy a darte un mensaje. Y Dios le dice, ve, pero no te van a escuchar. No nada más ve y no te van a escuchar, sino ve y yo voy a hacer que no te escuchen, yo voy a hacer que no te vean, yo voy a hacer que no respondan. Entonces, desde el lado de Isaías, qué fuerte. No sé si alguno de ustedes se quiere apuntar para un ministerio así. Creo que muchas veces los siervos de Dios tenemos el mismito llamamiento. ¿Sí? Y bueno, ese es otro tema que podremos alargar. Pero desde el punto de vista del pueblo, desde el punto de vista de los hombres, ¿okay? Dios ha visto y ha tenido paciencia y ha obrado y ha tratado con ellos como pueblo y llega a este punto y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que se arrepientan. Mi ofrecimiento de misericordia, mi ofrecimiento de arrepentimiento no es ya para ellos. ¿Verdad? Es una gente que ya no quiero que entiendan con su corazón y se conviertan y sean sanados. ¡Wow! Entonces, si tú tienes el llamamiento de Dios en tu vida, que te está llamando para que tú entregues tu vida a Él y seas un hijo de Dios, toma la oportunidad, porque puede llegar el momento donde, por ahí un dicho creo que diría, donde ya has quemado todos tus cartuchos y Dios dice, ¿sabes qué? Ya no, tiene un corazón que no me interesa. Entonces, Isaías, a la luz de eso, Isaías 6:11, Isaías relatando esto dice, ¡wow! Entonces exclamé, creo que no podemos poner suficientes puntos exclamativos ahí. Entonces exclamé, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, será los primeros semanas de mi ministerio, 2 meses, no me vas a decir que va a durar un año. O sea, creo que es la idea de Isaías así. Me estás mandando en una misión, en un mensaje, en un ministerio de locos, ¿no? Perdón, yo creo que no de locos desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces exclamé, ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios le da tiempos y él le respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno. Hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas. Hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si leemos paralelo, por ejemplo, en Jeremías, donde ya son llevados los judíos hacia Babilonia y mandan a otras personas ahí, ¿sí? Ya no están ahí y ya después Dios dice, a ver, vengan a reconstruir el templo, ¿no? Pero acuérdense que cuando vino Jesucristo, todavía él viene a un Israel bajo pie o bota, podríamos llamar, del ejército romano. ¿Sí? Él viene a un pueblo destruido, a un pueblo que está abajo. ¿Sí? Entonces dice, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas. Hola Mónica, me da gusto que estés presente. Hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas. Hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Bueno. Ahora Isaías podría decir, oye, sería mucho más agradable mi ministerio si me mandaras como para dar el mensaje y como resultado del mensaje lográramos que no tuvieran que ser llevados a cautiverio. ¿Okay? Pero esta es la parte final y no quiero meter cuchara de más, pero es la parte final del primer pacto. ¿Sí? Hasta el nuevo pacto. Pero bueno, ¿hasta cuándo? Hasta que, bueno, me sigo adelante. Y si aún queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Tomo el pueblo de Israel, 90%, paz, lo devasto. Queda un 10%, también lo voy a devastar. ¿Qué queda? Pues ya una fracción pequeñísima, ¿no? Y eso solamente digo eso por lo que sigue. ¿Verdad? Y aún si queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, ¿okay?
queda parte del tronco. Esa parte es la simiente santa. Perdón que me emocione, pero es lo que... Aquí vemos la coincidencia de Pablo con la coincidencia de Isaías, ¿no? Con lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Y habla de como si fuera un bosque y quedan los troncos que se han cortado, las encinas, el roble, grandes, nobles árboles. Pero queda una parte del tronco. ¿Qué dice Pablo en Romanos 11? En Romanos 11 cambia de árbol, ya no es encina y roble. Pero dice, ¿sabes qué? La raíz, tú fuiste injertado en una raíz santa. Y aquí podemos ver que es un remanente, es lo que quedó. Pero aquí dice, esa es la simiente santa. Entonces, todo eso lo comento porque hay gente que dice, no, Pablo, no, como que tiene la Biblia y a Pablo. No, Pablo lo tengo en tela de dudas, ¿no? Pues mal hecho, ¿no? Entonces, Pablo conocía Isaías. Entonces, Romanos 11:17, siguiendo con ese apoyo de Isaías. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. No sé si se ubican en este cuadro. Un Dios santo que sus mantos llenan el templo. Un pueblo que él dice, ya no quiero ni que se arrepientan. Los voy a devastar, y luego el 10% también, pero quedan unos troncos. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Tú tienes el privilegio de llegar y ser partícipe de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, y recuérdense que por ahí dijo, me dirijo a ustedes los gentiles. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. ¿Se acuerdan que él dijo por gracia? No te vayas a creer mejor que las ramas originales, y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. ¿Cuál debe ser el sentimiento? Hay mucha acusación y quizás cierta validez histórica. Es decir, los cristianos acusaron a los judíos de crucificar a Jesucristo, y de ahí nace un odio a Israel, ¿no? Un antisemitismo dado como leña a los cristianos. Pablo, ¿qué está diciendo aquí? ¿Sabes qué? No te jactes de ello. Ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino es la raíz que te nutre a ti, ¿no? Cuando encontramos una persona judía, ¿verdad? Estén ellos siguiendo al Señor, no, tenemos que decirle, gracias a ti, yo he tenido la bendición de conectarme al tronco que viene de tu pueblo, ¿no? Que por cierto me faltó en Isaías, si quieren hacer tarea, leímos el 6. En el 7 habla de que viene Jesucristo, promesa que estaba desde antes, desde Génesis, de José, cuando da una profecía al final de Génesis, y habla de Jesucristo como una rama pequeña que sale, que brota. Entonces ese es el contexto también de la venida de Jesucristo. Y todo esto, digo, Pablo lo entiende y no lo está compartiendo, el Espíritu Santo se lo abrió. Y si te actas de ello, ten en cuenta, bueno, en el verso 19, tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. Pues sí, sí es cierto. Y es lo que dice en el 20, verso 20. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Ya nos había dicho en el verso 6 que es por gracia, no por obras. De otra manera, las gracias ya no es gracia, ¿no? Entonces, es por fe. No, así que no seas arrogante, sino temeroso. Tú por la fe te mantienes firme, así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. No sé si en otro lugar he oído esa palabra, miramientos, me gusta mucho. Porque si Dios no tuvo miramientos, no lo pensó dos veces, no estuvo contemplándolo ahí,
con las ramas originales. Llegó el momento donde dice, ¿sabes qué? Ya no quiero ni que escuchen, ya no quiero que vean, ya no quiero que entiendan, ya no quiero que se arrepientan. No tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, habla usted de los judíos, ¿verdad? A gentiles, perdón. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Si leemos la historia de lo que estaba en el 9 del faraón y de los israelitas, la palabra de Dios dice que Dios endureció al faraón para que el pueblo de Israel supiera que tanto los amaba. Y aquí él está diciendo, considera la bondad de Dios. Endureció a otros para tener misericordia de ti, ¿no? Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron, ¿sí? Un Dios severo, y bondad hacia ti. Y aquí viene un versículo, una parte de este versículo que creo que mucha gente no le agrada, pero está ahí y quiero comentarlo, leerlo. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Yo veo la palabra, de hecho lo vimos, si se acuerdan, en el 8, vimos que me apartará del amor de Cristo. Y Pablo es el primero que dijo, estoy seguro que ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá apartar del amor de Cristo. 3 capítulos adelante estamos en el 11:22. ¿Se acuerdan mi sistema teológico de la hojita, no? Que a veces decimos, hay unos argumentos de que son así, del otro lado de la hojita parece que si ponemos otros argumentos parecen diferentes. En este caso podríamos poner de este lado Romanos 8, estoy seguro que ni la muerte ni lo alto ni nada me apartará del amor de Cristo, pero de este lado tendríamos que poner Romanos 11:22 y decir, pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y la verdadera teología sistemática en que vamos a cubrir todo es, tenemos que entender que las dos cosas son verdad de la misma palabra de Dios y de hecho no tienen contradicción entre sí, entendido. Entonces hay una advertencia, pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados. Porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. ¿Okay? El lenguaje de la Biblia, a veces nos queremos pelear de un lado como que hacemos un ring de box y nos ponemos de un lado o de otro lado. Pero el lenguaje de la Biblia, o sea, veamos cómo la gente contrapone el 9 con el 10. Pero el lenguaje de la Biblia, ya leímos en esta parte, Dios no ha abandonado a su pueblo que desde antes conoció. Entonces Pablo enfatiza, Dios sabe que todo esto está ocurriendo, la soberanía de Dios. Pero aquí en el 23 él habla la misma relación 9 y 10. Aquí él dice, si ellos dejan de ser incrédulos, ¿sí? Hay una acción, hay algo que en su vida cambia, que es fe, que no es obras. Ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados. Pablo ve las dos cosas ocurriendo a la vez, sin estar peleado uno con el otro, y esa debe ser nuestra teología y nuestra comprensión bíblica, si queremos ser bíblicos. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, al que por naturaleza pertenecías, entonces Dios para injertarte en esto, ¿okay? Para injertarte en esto, primero te cortó de un árbol silvestre. Y hay muchas cartas de Pablo y de otros que hablan de esto. Éramos esto en el mundo y Dios nos sacó. Entonces, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, y Dios hizo eso y por eso estamos en él, hermanos. ¿Okay? Con cuanta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertados de nuevo en él. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, no te jactes, y él está abierto al pueblo de Israel. Y pues me voy a extender un poquito de tiempo, quizás muchos comentarios, pero vamos a terminar. El verso 25 dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel ha sido endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Pablo aquí regresa
Bueno, no regresa. Pablo todavía tiene aquí al Dios que es soberano. Y parte de Israel ha sido endurecido. Ya habló él del remanente o de la primicia, como quieras llamarle. ¿Okay? Parte de Israel ha sido endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Dios sabe cuál es la totalidad. Un número. La totalidad de los gentiles. Dios sabe, y ahorita estamos en la época de la gracia, podríamos decir, con la subdesignación, gracia especial para los gentiles. Y Dios tiene un número, una totalidad, una parte de esos gentiles. Y dice, quiero esta parte de los gentiles. ¿Okay? Así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Entonces Pablo aquí está diciendo, retoma todas las promesas del Antiguo Testamento, ¿verdad? No todas, pero digo, las promesas que hablan, en concreto esto, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob de la impiedad, de Jacob, perdón, y lo leo mal cada vez, vamos a leerlo bien, que apartará de Jacob la impiedad. Dios toma la impiedad y lo saca. Okay, lo aparta la impiedad de Jacob, aparta de Jacob la impiedad. No aparta Jacob de la impiedad, sino la impiedad de él, le quita la impiedad, se lo lleva. Acuérdense en Levíticos 16 que vimos en Romanos 3, el chivo expiatorio lleva la maldad al desierto. No apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes en cuanto al evangelio, con respecto al evangelio. ¿Cuál es la posición de los israelitas? Pablo ha dicho, yo quisiera que fueran salvos, pero los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, para que se cumpla la totalidad de los gentiles. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Por eso mencionaba al principio que Pablo decía, soy yo también descendiente de Abraham, del patriarca, de la elección. Entonces hay una elección de Dios que él hizo a Abraham, unas promesas, y esas promesas siguen siendo ciertas. ¿Por qué lo decimos? Pablo lo dice en el 29, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Dios da y Dios llama, y cuando Dios llama, no cambia su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, hablando a los gentiles todavía, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. O sea, Pablo, acuérdense que él dijo, quiero moverlos a celos, ¿no? Entonces, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Pablo ve históricamente y proféticamente, de vuelta coincidiendo en gran parte con Isaías en esa profecía, y no digo que otros profetas también, que no también, seguramente con muchos si lo empezamos a hilar, pero él lo que dice es, Dios apartó a Abraham para bendecir a todas las naciones. Entonces, como que ve, acuérdense en lo primero de Romanos, dice, primero al judío, después al gentil en cuanto al evangelio y luego en cuanto al castigo. Entonces él ve el plan de Dios. Dios ha sujetado a todos a desobediencia. Y escogió a Israel y permitió que Israel se apartara, y vienen los gentiles, y los gentiles va a llegar el final de ellos y van a entrar los judíos, ¿verdad? Y entonces él ve cómo Dios ha hecho esta división, gentiles y no gentiles, digo judíos y no judíos, gentiles, pero lo ha hecho con el fin de tener misericordia de todos. Lo que gobierna, lo que está ahí es la misericordia de Dios de todos. Y ahí es donde irrumpe en una alabanza Pablo. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios, impenetrables sus caminos. Sí. Pablo está diciendo, wow, yo veo una parte de esto. Me quedo maravillado de la profunda
de las riquezas de sabiduría y del conocimiento de Dios. Difícil entender, indescifrables sus juicios, impenetrables sus caminos. O sea, Pablo, yo creo que sería el primero en decir, no veo todo esto, pero de lo que veo digo, wow, Dios tiene un plan tremendo, ¿verdad? Y entonces, después de esa alabanza, dice algo que también haríamos bien en poner atención. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Volviendo a tomar textos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es decir, ¿tú pretendes conocer la mente de Dios? ¿Verdad? Abrió el capítulo con una pregunta, ¿verdad? ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? Y dice, no, de ninguna manera. Pero ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Sí? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Y un gran pecado que tenemos los no cristianos en primer lugar, pero igual muchas veces los cristianos, es lo que yo ya había mencionado en este contexto al hablar de la grandeza de Dios. Decir, no, pues que para mí Dios aquí, que para mí Dios allá, y para mí que Dios debe de ser así. Y si Dios es de esta forma, pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pues perdóname, pero Él es Dios. Y no vamos a entender, conocer toda su mente. No vamos a poderle dar consejos. Dios, le tienes que hacer así, le tienes que hacer asado. O Dios, ¿sabes qué? Me debes esto. No. Y Pablo, que sí ha conocido, que sí se ha acercado, que nos ha compartido en este capítulo y en este libro, está diciendo, ¿sabes qué? Son unas profundas riquezas de sabiduría y de conocimiento. Y termina con la alabanza que dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y creo que no hace falta comentar más ahí. Dios, todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Romanos 11 es una bendición. Ayúdanos a entenderlo al grado como que al igual que Pablo tengamos una alabanza en nuestro corazón y te estemos alabando. Amén. Hermanos y hermanas, pues gracias por participar. Antes me marcaba aquí